ellos no hacen cosas desesperadas, como la gente piensa. Ellos todo lo tienen fríamente calculado, ellos saben cómo mover sus piezas, saben lo que está haciendo. Si entendemos eso, podemos entonces ir analizando cuáles son las circunstancias. Definitivamente, el señor Maduro tiene un problema serio que se le ha escapado de sus manos porque la alimentación no llega al alimento a Venezuela, ni siquiera en los barrios, la escasez es a todos los niveles, y empieza entonces lo que diríamos la misma gente de ellos a molestarse y activarse en su contra. También tenemos el hecho que dentro de las filas del chavismo, vamos a decirlo de alguna manera, pues hay tendencias, y no, o sea, no es Nicolás, vamos a decir que no es el líder del grupo, hay varios líderes, y entre ellos pues hay, vamos a decir, pugnas internas, que no pasaba cuando Chávez. Nosotros no acabamos de entender que Chávez era Chávez y Nicolás era Nicolás, y no hemos podido entender que es mucho más fácil luchar contra Diosdado y contra Nicolás que luchar contra Chávez. Entonces, si entendemos eso y nos vamos ubicando, sabemos que internamente dentro de ellos hay circunstancias que se están tratando de definir. Obviamente ellos se quieren mantener en el poder, ya sea con Nicolás, ya sea con Diosdado Cabello. El juego de ellos es mantenerse en el poder. ¿A costa de qué? De lo que sea. Me llama mucho la atención que ayer oí yo un video, la esposa de Ledesma dijo, esto solo se soluciona con calle. Más, sin embargo, el secretario general de la MUD, Hugo Torrealba, hablaba de elecciones. Entonces hay vamos a decir, diferentes posiciones. Mientras el alcalde Ledesma, que está detenido, habla de calle, porque ya como que se dio cuenta de que no estamos en democracia, pareciera que tuvo que sufrirlo en carne propia para darse cuenta de eso, habla de calle, mientras que un sector de la MUD insiste en elecciones, hasta se habla de una fecha para ir a unas primarias. Todo está sabiendo que cualquier proceso electoral va a ayudar al régimen a que ellos, vamos a decir, puedan mantenerse más tiempo en el poder. Sin duda. Bueno, la MUD le pone fecha a sus primarias para el próximo 3 de mayo. Yo lamento mucho la situación de Ledesma, pero de verdad le digo que se ponga cómodo y que espere a los tiempos perfectos, porque esta gente no va a hacer nada por él. Me van a disculpar, pero no entiendo cómo, siendo el circo que somos, gracias a nuestros dirigentes políticos, no cobramos entrada en Maiquetía. En la tarde de hoy, el señor Jesús Hugo Torrealba anunció efectivamente que para el 3 de mayo se van a realizar la escogencia de los candidatos que presentaría la MUD en las elecciones parlamentarias. Asimismo dijo que el CNE se comprometió a ofrecer asesoría técnica que se requiera. Esto, o sea, yo de verdad, como venezolana que estoy padeciendo y viviendo esta crisis y este caos, no logro entender cómo estos señores, después de todos estos sucesos, todavía apuestan a salidas electorales. Y además de eso, ¿cuál es el mensaje que le estamos dejando al mundo cuando luego de lo sucedido se secuestra un alcalde y la principal preocupación de la dirigencia opositora es la participación electoral? ¿Cómo nos pueden tomar en serio, Ana? Es que esa es parte del problema. Acuérdate que con los procesos electorales el régimen se disfraza de demócrata. Eso es algo que está ya más que demostrado, más que entendido. Y lo doloroso, lo triste de todo este proceso es que tú todavía encuentras personas en Venezuela que se rasgan las vestiduras por los procesos electorales. Precisamente ayer estuve yo contestando muchos Twitter que me decían que no, que había que votar, que los espacios. La gente no acaba de entender que con este Consejo Nacional Electoral, con este registro y estas captahuellas, lo único que hacemos con los procesos electorales es disfrazar de democracia a este régimen. Yo creo que es hora de que tomemos en serio lo que nos está pasando y actuemos de manera diferente.
a mí hay gente que me dice, Ana, pero la calle no funciona. No, la calle funciona. Funcionó en el año 2002 cuando Chávez renunció. Fue la calle quien obligó a Chávez a renunciar. Y funcionó en el año 2004 cuando se pretendió invalidar 800,000 firmas por plana, y fue precisamente la gente en la calle el 27, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo del 2004, los que obligaron de alguna manera al régimen a que no se invalidaran esas planillas. La calle es el arma que tenemos nosotros ahorita los venezolanos, no hay otra. Pero la calle con inteligencia, la calle sin confrontación, porque es que ellos, vamos a decir, ellos están armados, son amos de la violencia. Nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos. Nosotros tenemos que trabajar con astucia, porque no nos estamos enfrentando a cualquier enemigo. Yo creo que cuando Leopoldo López se entregó, él no midió que no se estaba entregando a un poder judicial venezolano o una cárcel venezolana. No, Leopoldo se entregó a un ejército invasor. O sea, quienes tienen preso a Leopoldo López son los Castro. Ayer quienes detuvieron a Ledesma son los Castro. Yo decía ayer que un venezolano en su sano juicio no hubiera detenido a Ledesma más nunca. Pero como los cubanos no conocen trayectoria, no conocen con quién se meten, vamos a decirlo así, detuvieron a Ledesma sin darse cuenta que han tocado de alguna manera un personaje muy sensible, porque Antonio Ledesma no es un paracaidista, no es una persona que entra en el argot político ahorita. O sea, yo creo que Ledesma fue destetado, vamos a decir, desde muy joven en política, tiene gente que lo sigue. Ahora el problema es si esta detención de Ledesma, este hecho arbitrario cometido por los Castro, lo usamos los venezolanos para rescatar nuestra soberanía, o si lo usan los colaboradores para querernos llevar a otro proceso electoral. Entonces, esta es la decisión que vamos a tener que tomar. ¿Quiénes quieren seguir jugando a las elecciones y haciéndole el juego al régimen, o los que, tomando conciencia del problema de soberanía tan grande que tenemos, digamos que asumamos otra posición y otra conducta? Fíjate lo siguiente, hay mucha gente que siempre ha considerado a Leopoldo López, a María Corina Machado, de la cual presuntamente hay una orden de captura, y a Antonio Ledesma como el sector más radical de la MUD. Y por eso mismo dicen algunos que a nadie más que la MUD le beneficia esta arremetida del régimen en contra de ellos. ¿Tú crees que eso sea así? Mira, lo beneficia a la MUD en el sentido de que ellos inmediatamente tratan de tomar la bandera de las elecciones. De hecho, ya pusieron fecha, 3 de mayo. Usan el argumento de que los detienen porque el régimen está tocado, está débil, le podemos ganar, bla, 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 porque señores, en el año 2010 tuvimos más votos y tuvimos menos diputados. Esta vez no será distinto. Entiéndase, el régimen castrocomunista no va a entregar el poder con votos. Eso pareciera que es algo que tendríamos que repetirnos todas las mañanas después de cepillarnos los dientes. El régimen castrocomunista no va a entregar el poder con votos. Y esa es la triste realidad. ¿Que a quién beneficia la detención de estos personajes? A quien lo utilice. Porque si la resistencia tiene la capacidad de utilizar esa situación en beneficio de la aplicación del 350, lo haremos, lo podremos hacer. O sea, la detención de Ledesma, si detienen a María Corina, será usada por quien mayor capacidad tenga de usarla. El secretario
general de la Mesa de la Unidad Democrática se pronunció tras la detención de Ledesma. Llamó a la población a dar una respuesta pacífica y masiva, considerando que debe quedar clara la posición del país de segregar a los violentos. Asimismo, María Corina Machado asegura, y qué bueno que lo dice, ¿no?, que en Venezuela se vive una dictadura. Si ya estamos tan claros en este punto, ¿por qué no se convoca a la gente a pegarse el 350 de la Constitución y desconocer al régimen? Porque nos guste o no, la MUD tiene un músculo político muy grande, tienen un poder de convocatoria grande. ¿Por qué no se atreven a convocar el 350? Mira, desafortunadamente hay quienes estamos convencidos que la MUD forma parte del régimen. Forma parte del régimen porque muchas de las personas que están dentro de la MUD están muy vinculadas al régimen. De hecho, a veces cuando yo lo nombro la gente se molesta. Henry Ramos Alú, el suegro de Henry Ramos Alú, es uno de los mayores contratistas del régimen. Yo no creo que Henry Ramos esté en contra del régimen realmente. Y como él podemos nombrar a varios que están vinculados de alguna forma. Entonces, imagínate tú, los únicos dos líderes políticos en Venezuela que hablaron de fraude electoral fueron Alejandro Peña Esclusa y Osvaldo Álvarez Paz. Los dos estuvieron presos, los dos siguen en procedimientos, los dos están callados porque están, vamos a decir que están obligados por procesos judiciales a mantenerse en silencio. De resto, dime tú, ¿cuáles son los líderes que han, de alguna manera firme, atacado el fraude electoral en Venezuela? Ninguno. Exactamente. ¿Por qué? Porque precisamente son los procesos electorales lo que le dan el poder al régimen. Fíjate una cosa, ¿por qué si Nicolás Maduro se robó las elecciones? Regresemos en el tiempo al 14 de abril del 2013. Esa noche se habló de fraude, se habló de una auditoría integral que no se hizo. La auditoría integral significaba hacer match entre las papeletas, captahuella, máquinas de votación y cuadernos. Si se hubiese hecho esa auditoría integral, señores, estaría más que probado que en Venezuela lo que hay es una gran farsa electoral, un fraude electoral montado desde el año 2004. Entonces, en estas circunstancias, qué descaro el de Chugo Torrealba, qué descaro el de la MUD, que nos vengan a decir a nosotros que vamos entonces a unas primarias el 3 de mayo. La gente me diría ahorita, me imagino que deben estar preguntándose o diciendo, no, es que si no votamos, ellos se quedan en la asamblea como en el 2005. Bueno, la historia del 2005 se la sabe mejor que yo Juan Carlos Sosa Purga, él ha hecho varios programas en relación a eso. Los que quieran saber la verdad del año 2005, favor comunicarse con Juan Carlos Sosa Purga, que tiene toda la evidencia y todas las pruebas de ese momento. No se trata de abstenerse, no se trata de no ir a votar, se trata de impedir el proceso electoral. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, Alejandra. ¿Por qué los venezolanos somos tomados como poco serios en el mundo? Porque el año pasado, con 43 homicidios en las manifestaciones, viene la mesa de unidad, se sienta a dialogar y pararon la calle. Todavía hay gente que me pregunta, doctora, ¿y por qué fue el diálogo? Y ojo, yo creo que muchos de los venezolanos no se sienten representados ya con la MUD, no están de acuerdo con la actuación de la MUD, no están de acuerdo con lo que el 3 de mayo. Pero ¿cuál es la circunstancia? Que si no protestamos, que si no nos manifestamos, que si nos quedamos callados, desafortunadamente el que calla otorga. Y pareciera entonces que el pueblo venezolano está feliz con nueva oportunidad electoral que nos da. Sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. La gente no está contenta con la MUD porque tú sales a la calle, yo salgo a la calle porque tengo que hacer colas, porque me tengo que calar esto. Y la
la gente está muy decepcionada de la MUD, pero a su vez dicen que, bueno, que qué van a hacer si no hay nada mejor que eso, lo cual por supuesto es un error, pero allí viene entonces la parte de la resistencia. En algunos casos yo considero que la resistencia no ha sido tan efectiva a la hora de la difusión del mensaje, porque hay gente maravillosa haciendo un verdadero trabajo por y para Venezuela, que debe ser tomado en cuenta. Ahora también, Ana, vivimos recientemente en varios estados del país manifestaciones y nuevamente tenemos como resultado estudiantes detenidos, heridos, y mi pregunta es, ¿qué es lo que está faltando dentro de la resistencia? ¿Por qué no se logra difundir el mensaje efectivamente para evitar la confrontación? Porque como tú bien dices, las armas no las tenemos nosotros. ¿Qué pasa allí? Mira, yo te voy a ser muy sincera. Hay una frase lapidaria que está en nuestro himno nacional que dice: el vil egoísmo que otra vez triunfó. De eso he conversado muchísimo con la doctora Adriana Vigilanza. Yo creo que nosotros los venezolanos sufrimos de una mezquindad y de un egoísmo que nos está costando la libertad. Te digo esto por lo siguiente: en resistencia hay gente maravillosa, hay gente extraordinaria, más por alguna razón es como si trataran, y digo trataran porque prefiero sacarme de ese saco, porque yo a veces lo que hago es responder a los ataques, pero hay gente que está dedicada a que quien levanta la cabeza o quien está fungiendo como un liderazgo, inmediatamente quitarlo. Aquí en Miami tienen un cuento que dicen que en el puerto habían varios tobos con cangrejos y los cangrejos venezolanos estaban destapados. Entonces le viene el cubano y le dice al otro: óyeme tú, porque tú tienes los cangrejos venezolanos destapados. Y el tipo viene y le dice: es que esos cangrejos son muy raros. Cuando alguno se va a salir, vienen los otros y le jalan la pata y lo vuelven a meter. Eso pareciera que nos pasa a los venezolanos. Nosotros cada vez que sale un líder, que sale una voz en Venezuela, tú empiezas a ver dentro de la resistencia a una cantidad de gente con palo armado a caerle palo al mensajero y de esta manera hacer un daño terrible a la resistencia. Yo soy de las que promulgo que no deberíamos hacerle caso al mensajero, sino al mensaje. Nosotros deberíamos unirnos alrededor de un mismo mensaje, sin tomar en consideración al mensajero. ¿Por qué? Porque aquí todos tenemos enemigos. Alguien nos cobra cualquier cosa. Entonces, a mí, por ejemplo, y tengo que aprovechar este momento de decirlo, vamos a decir, tengo mis diferencias con Robert Alonso, más sé que él tiene muchísimas razones en muchas cosas, pero Robert Alonso no es el mejor mensajero. Ahora, no habría que atacar los postulados o los pensamientos de Robert Alonso porque no estamos de acuerdo con su persona o con su estilo. Deberíamos discutir, ponernos a discutir su propuesta, lo que él está planteando, cómo lo está planteando. Eso es lo que deberíamos discutir. Por ejemplo, con Franceschi, también discutir con él qué es lo que estás proponiendo, porque es una voz válida de la resistencia. Lo que te quiero significar es que voces de la resistencia hay muchos, pero no hemos podido unificar el mensaje. Esto de la unificación del mensaje ha sido una de las luchas más grandes que ha tenido el general Ángel Viva. Tengo que llevarlo a colación porque ha sido tan duro, ha sido tan complicado que la gente entendiera que lo primero que nosotros tenemos que hacer en Venezuela es rescatar nuestra soberanía. Mientras nosotros no seamos dueños de nuestro país, de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, no llegamos a ninguna parte. Hemos tratado, y eso el general Vives hay que reconocerlo, de unificar el discurso primero en cuanto a que estamos bajo un régimen castrocomunista invasor. Si todos los que están en resistencia convergieran en ese concepto, ya daríamos un paso adelante. Pero entonces no, hay unos que dicen:
no estamos en un régimen castrocomunista, estamos en una dictadura chavista, no estamos en una dictadura, estamos en una tiranía. O sea, empezamos a ponerle nombres diferentes y no llegamos a nada. Entonces, la primera propuesta para toda la resistencia debe ser unificar conceptos, unificar estrategias, dejar a un lado las mezquindades de que nos separen de los diferentes mensajeros. Yo creo que ese sería un buen comienzo para la resistencia en este momento. ¿Por qué? Porque la MUD y el régimen tienen un mismo discurso: elecciones. La MUD y el régimen nos van a llevar a un nuevo proceso electoral, mientras la resistencia todavía discute si estamos en un castrocomunismo, si aplicamos el 350 o si nos vamos a guarimbiar. Efectivamente. Yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Estamos todos los grupos de resistencias montados en un mismo bote y lo que pasa es que unos están remando hacia un lado y otros hacia el otro y a la final lo que estamos es dando vueltas, estamos en círculos y no llegamos a tierra firme. Entonces sí sería importante pues eso que tú mencionas de unificar los criterios que más, si bien a lo mejor no estamos de acuerdo con alguna persona, lo importante es el mensaje. Ana, tú decías recientemente que lo ideal sería impedir las elecciones. ¿Cómo podemos impedirlas? Mira, antes que eso, quería recapitular en cuanto al mensaje. Fíjate una cosa, todos los que abogamos por el 350, que es una de las cosas que deberíamos unificar, ¿por qué nosotros hablamos del 350? El 350 es el artículo que nos da la posibilidad a nosotros de la desobediencia civil. Hay sectores en la resistencia, vamos a decir, opiniones valederas que dicen que la Constitución del 99 es inconstitucional por la manera en que se hizo, que la Constitución vigente es la de 1961, pero resulta que el 350 de la Constitución del 99 era el mismo 250 en la 61. Entonces, en definitiva, cuando nosotros decimos, ¿por qué tenemos nosotros que hablar de un artículo de la Constitución? Porque eso es lo que nos da a nosotros un marco legal. Si nosotros dentro de Venezuela y fuera de Venezuela tomamos acciones invocando el artículo 350, nos estamos dando la misma legitimidad, vamos a decirlo de alguna manera, que se da el régimen con las elecciones fraudulentas. Nosotros no acabamos de entender que hay cosas que nosotros tenemos que aprender del régimen. Así como el régimen, tú ves que de repente habla y dice el amor y con el amor te está cayendo a tiro, nosotros podemos decirle, no, mira, aquí en la Constitución habla del 350, habla de la desobediencia civil y nosotros en aplicación del 350 y el artículo 333 que habla del rescate de la vigencia de la Constitución, tomamos tales y tales acciones. Si todos los sectores de la resistencia lográramos coincidir, uno, que estamos en un régimen castrocomunista, dos, que necesitamos vestirnos de constitucionalidad con el artículo 350, mira cómo ya iríamos avanzando. ¿Okay? Tres, en aras de rescatar la vigencia de la Constitución, aplicar las estrategias que tengamos a bien aplicar. Ahí vamos entonces a tu parte de cómo se impiden las elecciones. Mira, las elecciones se impiden con la misma fuerza y la misma, digamos, estrategia de la calle. Te explico, en el año 2004, el 26-27 de febrero del año 2004, yo estaba en el Consejo Nacional Electoral y se iban a anular 800.000 firmas diciendo que eran planas. Y solo porque Chávez no quería que hubiera referéndum y él había trazado una estrategia de que no hubiera referéndum, invalidando firmas. En esos días
Venezuela salió a la calle. Calle, cuando hablamos de calle, hablamos de calle. Tranca. Ahí no había nada, o sea, tú no podías transitar por ninguna parte. Así fue el día 27, 28, 1 y 2. Esa circunstancia, si quizás hubiésemos estado más claros en ese momento, o sea, estuviéramos tan claros como estamos ahorita, esa circunstancia era perfecta para derrocar a Hugo Chávez. En ese momento, en el 2004, todavía habíamos muchos que no sabíamos dónde estábamos parados y no sabíamos de lo que estaba pasando. En ese momento, el 2, el 3, en esos días, los primeros días de marzo, vino Pompeyo Márquez y paró la circunstancia y dijo, va a haber referéndum, vamos a volver a recoger las planillas planas y llamaron a la paz, vamos a decirlo así. Entonces, lo que yo te quiero significar con esto es que para impedir las elecciones tendremos que volver a cerrar las calles, a cerrar las autopistas, a cerrar el país. ¿Por qué te digo yo de cerrar el país? Porque es que de otra forma no hay. Mira, tú me dices a mí, hay gente que me dice, vamos a un paro, vamos a parar. Bueno, ¿quiénes vamos a parar? ¿Quiénes se pararían? Te pregunto, Alejandro, ¿quiénes pararían? ¿Cuántos empleados públicos no hay con bozal de arepa que van a querer ir a trabajar para que no los voten? Pero si nosotros les tenemos el país parado, ellos tienen la excusa perfecta. No van a trabajar porque el país está parado, porque no se puede transitar por las calles. Y yo estoy hablando en estos términos porque no quiero robarle, oígase bien, no quiero robarle autoría a otras personas en relación a lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando, ¿ok? Yo creo que tú sí me entiendes, Alejandra. Sí. Ok. Entonces, como yo no quiero que el día de mañana se diga, no, porque la doctora Ana Díaz se robó las ideas de fulano. No. Cada quien tiene que hablar de lo que, vamos a decir, de su especialidad. Entonces, lo que yo te quiero decir, ¿cómo se impiden las elecciones? Trancando las calles, trancando los barrios, trancando las autopistas, y en Venezuela no se mueve nadie. ¿Qué es duro? Es duro, Alejandra, pero si nosotros no somos capaces de sacrificarnos por nuestra familia, por nuestro país, nos merecemos ser esclavos de los Castro. Sin duda. Además de que estamos viendo una situación que es insostenible, los niveles de escasez son atroces, la inseguridad. El año 2014 cerró con 25.000 ciudadanos asesinados por el AMPA. Se denuncia a Diosdado Cabello como el jefe del cartel de los soles. Viene el aumento de la gasolina, la devaluación de la moneda, represión. ¿Qué más tiene que pasar de repente para que haya una actuación de la Fuerza Armada institucional que sea contundente y que ponga fin a este caos que es hoy Venezuela? Y te pregunto esto porque mucha gente cae en la desesperación y tú ves, por ejemplo, ya que mencionabas a General Vivas, que le preguntan, bueno, ¿y para cuándo? Y que era pura bulla y no sé qué más. Pero obviamente hay un proceso allí y hay que ir por pasos, pero ¿cómo le hacemos entender a la gente esto? Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A mí, yo cada vez que me enfrasco en discusiones con gente que me dice que no, que hay que ir a votar a pesar de, que no podemos dejar los espacios vacíos, y te pasan 7 minutos, 20 minutos discutiendo sobre el mismo tema, que es el fraude electoral, pues eso te puede decir a ti, ¿cómo hacemos para convencer la mayor cantidad de gente posible? Yo pienso que para convencer la mayor cantidad de gente posible tenemos que unificar criterios. Lo que yo te decía, unificación primero, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque tú me hablas de elecciones si estuviéramos en un gobierno democrático. Entonces, si la resistencia tiene un discurso único, estamos en un régimen castrocomunista.
Entonces ya ahí tú vas decantando. El que hable de elecciones no está con la resistencia. ¿Ok? Vamos a aplicar el 350. ¿Por qué? Porque el 350 es el que nos baña de constitucionalidad y nos legaliza cualquier actuación que nosotros hagamos. Bueno, el que dice no, no vamos a aplicar el 350, ya te está abriendo una puerta. O sea, volvemos a insistir en unificar criterios, dejar a un lado los egos y los protagonismos. Aquí lo vemos a todos los niveles, los que son militares, los que son políticos. Tú te encuentras con gente, yo fui diputado, yo soy general, o yo soy... Aquí vamos a ponernos todos soldados rasos de Venezuela y vamos a unificar las estrategias. ¿Cómo impedimos las elecciones? Con la calle. ¿Cómo llegamos a la calle? Si unificamos los criterios y unificamos los conceptos. ¿De quiénes depende? De nosotros mismos. Es así. Fíjate, Noel Pereira nos hace un comentario y una pregunta, Ana. Él nos comenta lo siguiente: María Corina Machado convoca a las calles por Ledesma, pero no convoca para rescatar la soberanía, ni pedir el acta de defunción del muerto, ni la partida de nacimiento del vivo. Y dice lo siguiente también: la prensa internacional avala a la oposición diciendo que nos representan. ¿Cómo podemos hacer ver a la prensa internacional que ellos trabajan de la mano con el régimen? Mira, si nosotros logramos trancar las calles, si nosotros logramos paralizar al país, trancando las calles, trancando todo, yo te puedo asegurar que la prensa internacional nos pararía más. ¿Qué fue lo que pasó? El año pasado, ¿quiénes se sentaron a dialogar? Yo no vi a la gente de Táchira que venga desde esta humilde tribuna un reconocimiento para la gente de Táchira, que lo ha dado todo. De verdad que el Estado Táchira ha sido increíblemente luchador, y a ellos de verdad el orgullo de que son parte de Venezuela y son una parte importantísima de Venezuela. ¿Quiénes del Táchira se sentaron en esa mesa del diálogo? Yo no vi a nadie. ¿Y tú, Alejandro? Exacto. No, tampoco. ¿Quiénes se sentaron? La mesa de la unidad. ¿Pero por qué se sienta la mesa de la unidad? Porque son, vamos a decir, el marketing, es el producto que está vendido, es lo que la gente cree que maneja, que puede en un momento dado hacer la paz, vamos a decirlo de alguna manera. Es así. Es así. Precisamente la Mesa de la Unidad Democrática tiene un discurso bastante contundente con respecto a una intervención militar. Ellos lo llaman golpe de Estado. Eso obviamente hace que de alguna manera la Fuerza Armada institucional se vea coartada de actuar, porque obviamente los ojos del mundo estarían al pendiente y dirían, no, esto es un golpe de Estado, y bueno, volveríamos a lo mismo, sucesos del 2002 y qué sé yo. ¿Cómo tendemos este puente entre la sociedad civil y los militares? ¿Cómo reconciliamos a estos dos grupos? Porque es un hecho que la sociedad civil se siente huérfana tras las incesantes violaciones a los derechos humanos y la brutal represión del régimen. ¿Cómo hacemos para efectivamente quitar ese velo que ha puesto la Mesa de la Unidad Democrática con respecto a una intervención de la Fuerza Armada Nacional? Mira, todos sabemos nosotros cómo se maneja la idiosincrasia del pueblo venezolano. Las dos veces que la sociedad civil ha salido a la calle de manera contundente, de manera firme, los militares se han pasado para este lado. ¿Qué es lo que sucede ahorita? ¿Por qué los militares no dan un pronunciamiento firme en estos momentos? Porque no nos ven fuerte como sociedad civil. No hemos podido unificarnos como sociedad civil. De repente tú ves hechos aislados en el Táchira, hechos aislados en el Zulia, hechos aislados en Lara, hechos aislados en Monaga, pero en el momento que los hechos se den en forma activa, generalizada en todos los estados, yo te aseguro que en ese momento
las Fuerzas Armadas tomarán otra actuación. Tú me vas a decir, pero bueno, ¿por qué no lo hacen antes? Porque tenemos que entender las miserias humanas, Alejandro. O sea, nosotros tenemos que estar claros en qué es lo que ha pasado en Venezuela, cómo esta gente logró sacar lo peor que tenía el venezolano, los sentimientos más oscuros que tenían los venezolanos. Esta gente lo logró sacar y logró corromper muchísimo y ha hecho mucho daño. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tomando en cuenta esa situación, realizar acciones que nos lleven a nosotros a rescatar el país. Yo no creo que Venezuela está toda podrida, perdóname. Si hay algo que yo digo hoy en un video que estamos poniendo hoy, y digo porque estoy con la misma ropa que se grabó el video, nosotros somos hijos de Venezuela. Nosotros llevamos en nuestras venas sangre de libertadores. Nosotros tenemos dentro de nosotros la capacidad de lucha que no nos han podido robar. Pero esa capacidad de lucha necesita unificación, necesita organización, necesita, vamos a decir, deslastrarnos de mezquindades. O sea, Venezuela nos necesita como luchadores, nos necesita porque si no luchamos, nos vamos a ver dentro de 20, 30 años más como ese pobre pueblo cubano, mendigo, dependiente, miserable, donde las mujeres lo único que saben hacer es jineteras para ganarse la vida. Nosotros los venezolanos merecemos un mejor destino. Nosotros los venezolanos podemos tener un mejor destino, pero no lo vamos a tener si no somos capaces de poner el miedo del otro lado. El miedo tiene que cambiarse de bando, y para que el miedo se cambie de bando tiene que haber una unidad de criterio del lado de la resistencia, tiene que haber una unidad de discurso en el lado de la resistencia, y será muy sencillo. Todo aquel que hable de elecciones no es resistencia, es colaborador. Y por ahí empezamos. Ni más ni menos. Nos llega a través de nuestra cuenta de Twitter, Rebelión 1969, dice lo siguiente: Robert Alonso no tiene el derecho de autor sobre la guarimba. Que Ana hable con claridad porque la gente no va a entender. Bueno, vamos a hablar de ese término. Vamos a decirlo de esta manera. De alguna manera, por alguna razón, el régimen logró satanizar ese término de la guarimba, y mucha gente le tiene terror, le tiene miedo. Tú dices guarimba y la gente, ¡ah, guarimba! Pero la guarimba, pues yo la llamo darle vida al 350, Alejandro Peña Esclusa la llamaba la candelita, porque es una acción que se lleva a cabo donde tú trancas tu calle, donde tú no confrontas, porque parte del problema con las marchas y las movilizaciones es que te pones a tiro. O sea, cuando tú sacas a una persona de su entorno, de su guarida, vamos a decirlo, utilizando los términos de Robert, tú lo expones. Cuando tú lo sacas, cada vez que nosotros hacemos esas marchas, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen francotiradores, ellos tienen infiltrados en las marchas, ellos tienen un poder, vamos a decir, armado, que nos da de baja a nuestros jóvenes, a nuestros manifestantes. Entonces, hacer marchas, desplazarse, no es una buena idea para confrontar a este régimen castrocomunista. La idea de la guarimba, que no es otra cosa que proteger, defender, luchar, tomar tu calle, tu autopista, tus vías de tránsito. ¿Para qué? Si se toman todas las calles, si se cierran todas las calles, pregunto, ¿por dónde van a transitar los colectivos? ¿Por qué los colectivos pueden salir del 23 de enero y llegar a Chacao? Porque las calles están libres.
pero si las calles estuvieran trancadas con barricadas, pero si la gente no pudiera transitar, te aseguro que no podrían llegar. Y un país trancado es un país que está luchando por su libertad. Te aseguro que eso pondría a la comunidad internacional a pensar de otra manera en cuanto a Nicolás Maduro. Recordemos que a nivel internacional está la OEA, está UNASUR, está el CELAC, está el ALBA, cuanta cosa rara que inventó Hugo Chávez, financiado con el petróleo venezolano, precisamente para la hora de la chiquita, hablar de golpe de Estado. Yo quiero dejar muy claro en este programa que sacar a Nicolás Maduro no es un golpe de Estado. Nicolás Maduro es colombiano, Nicolás Maduro se robó las elecciones, Nicolás Maduro ha matado estudiantes venezolanos. O sea, yo creo que sacar a Nicolás Maduro es justicia, es soberanía, es derecho. Entonces, a mí cada vez que me hablan de golpe de Estado, cuando hablamos de sacar a Nicolás Maduro, se me parece tanto a que se le hace el juego al régimen. Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro es un usurpador de la presidencia de Venezuela. Pero si nosotros volvemos al mismo problema, no nos unificamos en los términos, perdemos terreno. Otra cosa, esto no es un gobierno. Los gobiernos son formas de poder del Estado elegidos democráticamente. Esto es un régimen. Este gobierno no fue electo. Este gobierno se robó las elecciones. Aquí no hay poder público que no esté secuestrado. A mí cuando me decían, no, porque es que Nicolás Maduro renuncia y vamos a elecciones. Por favor, Nicolás Maduro renuncia y Tibisay y Lucena siguen en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hicimos? Exactamente. Vamos a cambiar un rojo por otro rojo. Sí. Precisamente, ahora que mencionas eso, recuerdo que el humorista y politólogo Laureano Márquez recientemente afirmó que la única salida es que el gobierno de Nicolás Maduro sea sustituido por otro de transición encabezado por el propio chavismo en consenso con el resto del país. ¿Significa esto entonces que salimos del chavismo con más chavismo? ¿Ves lo que tú me estás diciendo? Nosotros tenemos como que decantar quiénes estamos dónde. Por ejemplo, estos líderes que supuestamente representan a la oposición de alguna manera, pero hablan de seguir en conchupancia con el régimen. No podemos seguir creyendo que son oposición. O sea, esto lo que son parte del régimen, son apéndices del régimen. Son personas que lo ayudan a mantenerse en el poder. A mí lo que realmente me mortifica es que este señor, con el debido respeto, genera una matriz de opinión importantísima, y entonces habrá más de un bolsa que cree, oye, sí, mira, esta es la alternativa, o sea, salimos del chavismo con más chavismo, ¿no? Eso es lo que a mí me mortifica, porque hay mucha gente que quizás, pues, no ve más allá de lo evidente, que es precisamente el colaboracionismo existente dentro de esta oposición que no se opone a nada. Exactamente. Ahora, fíjate, con la cuestión de qué hacer, ya sabemos qué hacer, ya se sabe perfectamente qué hacer. Lo que pasa es cuándo lo vamos a hacer. Yo creo que tenemos que, vamos a decir, que fortalecernos más como resistencia. Tenemos que, vamos a decir, que empujar más la carreta. Yo soy de las que digo que Nicolás no se cae. A él hay que tumbarlo, a él hay que sacarlo, siempre tomando en cuenta que no es el presidente de Venezuela, que es un usurpador. Exacto, sí, yo cuando dicen, no, ya está caído, Nicolás se cayó, pero ¿cómo se va a caer si el carajo está feliz? O sea, el tipo hace lo que le da la gana, reprime a quien le da la gana, tiene todos los poderes secuestrados, tiene apoyo internacional de los países que viven de la renta petrolera venezolana, y digo, pero ¿cómo se les ocurre pensar que el tipo está caído sin que
nosotros generemos ningún tipo de acción para que eso ocurra. Exactamente, o sea, no, él no está caído y cada vez, óyeme una cosa, ahorita vamos a empezar, fíjate, ya la MUD habló del 3 de mayo, imagínense ustedes, estamos hoy a 20 de febrero y ya estos están corriendo para el 20 de mayo, y entonces desde aquí y hasta el 20 de mayo, ¿qué va a pasar? Un día le están haciendo esto a Leopoldo y entonces nos entretenemos una semana con Leopoldo. Que le desma y nos entretenemos. Señores, o nosotros nos decidimos rescatar nuestro país o nos va a agarrar el año 2030 en esta misma pendejada. Entonces, claridad, Alejandra, claridad, firmeza y ojo, hay muchas personas que me imagino que escribirán ahorita en Twitter y van a decir, bueno, eso es muy fácil porque ella está afuera, no sé qué. Yo les quiero decir algo. Ni siquiera los que estamos todos afuera hemos sido capaces de unificar el criterio. Entonces imagínense ustedes cómo está la cosa. Los que estamos afuera tenemos un deber quizás ineludible, que es nosotros mismos en el exterior unificar el criterio. O sea, nosotros no podemos seguir en grupejos, en grupitos, en el exterior, porque unos están con Ledesma, el otros están con Viva, los otros están con María Corina. Perdonen, si estamos en el exterior estamos con Venezuela. Nosotros no tenemos por qué estar con grupejos en el exterior. Nuestro norte tiene que ser Venezuela. Y este es un llamado para todos los grupos de venezolanos que están en el exilio, que no son capaces de reconciliarse entre ellos mismos que están afuera, con un solo objetivo que se llama Venezuela. Exactamente. Hay una verdad y es que todos los venezolanos, estemos dentro o fuera del país, estamos presos y sometidos a los caprichos del cadáver insepulto de Cuba. Y que la unidad no debe girar en torno a algún dirigente o partido político, sino que la verdadera unidad debe girar en torno al rescate de la soberanía y libertad de Venezuela. Porque así, y solo así, quienes se encuentran en celdas más pequeñas podrán ser libres. Es importante que esto se entienda. ¿Es así? Exactamente, Alejandra. Lo has expresado perfectamente. Eso es lo que nosotros tenemos que conversar. Y a lo que iba, no es que sea fácil decirlo fuera. Nosotros siempre hemos hablado de organizar los grupos, las redes de 5, de que no son 4, no 6, son 5, 5 para comunicarse, 5 para poder trazar las estrategias. Fíjense que vamos a hablar un poquito, quizás, yo creo que uno de repente reconociendo errores podemos como aprender de ellos y no volverlos a cometer. Nosotros en estos días, y digo nosotros, la RAF, por decirlo con nombre y apellido, tratamos de hacer unas movilizaciones interesantes para el 12 de febrero y nos llevamos una ingrata sorpresa. Mucha gente que decía, sí, yo tengo los 5. Realmente tratamos de hacer esa movilización y fue muy poca, muy pequeño lo que se pudo hacer, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso nos llevó a pensar, bueno, algo está pasando en Venezuela que nos está llevando a una situación de indiferencia, a una situación donde la gente dice que está organizada y no está organizada. Y eso, Alejandra, tenemos que corregirlo. Uh-huh. Y tenemos que corregirlo porque este régimen no va a dar marcha atrás. Este régimen quiere perpetuarse en el poder. Este régimen va a seguir asesinando gente. Recordemos que la inseguridad es una política de Estado. Así es. El matar venezolanos, matar impunemente como lo hacen, no es otra cosa que obligar a la mayor cantidad de gente a migrar de Venezuela. Mira, es el momento, yo digo que de los hijos de Venezuela, ya yo no hablo ni de los hijos de Bolívar, no. Nosotros, los hijos de Venezuela, que sabemos que tenemos que hacer resistencia anticastrista venezolana, tenemos que
rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo. Lamentablemente es así, y es hora de que pongamos el corazón y el alma y toda la energía en rescatar a Venezuela, porque va a llegar un momento en que va a ser imposible. Nos comenta Rebelión 1969. Hay que recordar que lo que tenemos no es una dictadura de derecha, sino una tiranía de izquierda, en la que incluso la mala situación económica juega a su favor. Por eso no caerán solos, hay que tumbarlos. Así es. Me encanta vamos a decir, un resumen que están poniendo en internet y se los agradezco. Primero, unificar criterios. Segundo, legitimar vía del 350, impedir elecciones paralizando el país. De eso se trata, señores. Creo que si nosotros logramos estas tres cosas, hemos avanzado en este momento, en menos de una hora, un 40% en lo que va a ser el rescate de nuestra soberanía. Sin duda. No quiero pasar por alto, ya estamos llegando al final del programa, pero fue designada la Comisión Electoral para las primarias, la cual está conformada por estos inefables personajes. La Comisión Electoral la conforma José Luis Cartaya, presidente de la comisión, Fernando Paredes, Vicente Bello, Enrique Naime, Alejandro Plas, Carlos Melo. Los suplentes de dicha comisión son Abson O'Connor, Roberto Abdul, Ana Paula Denis, Diego Leperbanche y Roberto Picón. ¿Qué nos puedes decir de alguno de estos personajes? ¡Wow! Te puedo contar Vicente Bello, que es uno de los que firmó ayuda, el colaboracionismo de la MUD en el fraude electoral. Les explico rapidito. El acta de traición fue un acta que firmó Vicente Bello, y no me acuerdo quién es el otro, en este momento se me escapa, diciendo que no importaba que en el registro electoral no hubiese 1,5 millones de huellas. Imagínense ustedes. Félix Arroyo no era, perdón. No, Félix Arroyo es otro personaje que también sí es digno. No, es que te digo, hay personajes en Venezuela, Vicente Bello, Félix Arroyo, que realmente podrían salir perfectamente de la más oscura película de traición que puede rodarse en un país. Yo creo que ellos serían actores principales en una película de traición de Venezuela. Lo que te quiero decir con el acta de la traición es un acta que se denunció, y con esa acta pues ya era más que evidente la traición de la MUD y el colaboracionismo, porque ¿cómo me vas a decir tú, con la firma de los representantes de la MUD, que no importaba que 1,5 millones de personas no tuvieran su huella? Cuando imagínate tú, ¿con qué hacían más esos nombres si no había huella? Exactamente. Esa es el acta que se firmó, si mal no recuerdo, 24 de septiembre del 2012, donde ellos decían que el registro de esas huellas la falta de las huellas electorales no iba a incidir negativamente en el resultado electoral del 7 de octubre. Exactamente. Esa es que Robert Alonso le puso como nombre el acta de la traición. Se la mandó a cuanto periodista, a todo el mundo, y la gente pues obvió. Nunca se han pronunciado en relación a esa prueba contundente, indubitable, de la traición de la MUD para con el pueblo venezolano. Y yo quería aprovechar, y de estos minutos que tengo, porque una de las cosas que quiero aclarar públicamente es gente que me critica porque yo, sabiendo lo del acta de la traición, hablé de votar para las elecciones del 14 de abril del 2013. Quiero explicarte, Alejandra, que nosotros necesitábamos que la gente votara para, en el momento de pedirle que regresara a los centros de votación a defender el triunfo, lo hiciera. Era muy sencillo. Solo iban a regresar a los centros de votación la gente que votara. Si nosotros hubiésemos pedido abstención o que no votaran, la gente no iba a votar y no iban a regresar a defender su voto. Entonces, la estrategia que se utilizó para el 14 de abril, y de eso hay videos, Alejandra,
fue llamar a votar a la gente, decir que nos iban a hacer fraude, pero al mismo tiempo decir que teníamos que defender el triunfo. Ese 14 de abril, a las 6 de la tarde, conjuntamente con el embajador Willy Cochés, se hizo un llamado para que la gente regresara a su centro de votación. Eso fue lo que obligó a que se hablara de fraude. Si la gente no hubiera regresado a los centros de votación, si no se hubiera armado el despelote que se armó esa noche, yo les aseguro que esa misma noche Capriles hubiese reeditado lo mismo que pasó en octubre del 2012. Capriles hubiera dicho que Nicolás Maduro le había ganado las elecciones. Por eso, para mí, después del 14 de abril, la historia del fraude se escribe antes y después del 14 de abril. El 14 de abril, la misma noche de las elecciones, pudimos obligar a hablar de fraude y que de alguna manera no se reconociera la victoria de Nicolás Maduro como sabíamos de antemano que era lo que iba a suceder. Es así. Resistencia Venezolana 350 dice lo siguiente: buenas noches Radio TPC, buenas noches Alejandra y a la doctora Ana. Esta semana video del juicio de Leopoldo López, entrevista a Leopoldo López por CNN, donde repite cero intervención militar, salida constitucional parlamentaria, hoy anuncian primarias, y de nuevo asoman la Carta Democrática Interamericana. ¿Cuál es su opinión, doctora? ¿De alguna u otra manera la oposición insiste en parar la calle? Sí, esa es la realidad. La oposición insiste en parar la calle para atornillar el régimen, mientras la resistencia sabe que la calle es el único arma que tenemos para rescatar la soberanía. A mí cada vez que me hablan de Leopoldo López, de verdad, primero, sabes que lo siento por él, porque de alguna manera el estar preso pues es un sufrimiento, y te digo, no solamente por él, pienso en esos niños que no entienden, que no saben lo que está pasando, y realmente el corazón se me pone chiquito. Pero como también tengo que pensar en el país, a mí me aterra pensar que nosotros logremos trancar la calle, que nosotros logremos paralizar el país y que nos suelten a Leopoldo López y que Leopoldo López nos diga que vamos a una constituyente. Eso me da miedo. Y lo digo de corazón. A mí me aterra que después de que logremos trancar las calles, que después de que logremos rescatar la situación, llegar al punto donde podamos ser libres otra vez, venga Leopoldo López a decirnos que para parar la calle hagamos una constituyente.